Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy toca manguita, hoy voy a hablaros de uno de los más célebres seinen que podéis leer jamás, que es Berserk, de Kentaro Miura. En el formato Maximum, esto en su día salió en tomitos más pequeñitos, pero ahora lo tenéis recopilado aquí, que la verdad que está bastante chulo. ¿Qué tenemos aquí? Voy a contar un poquito, esto es una historia muy noventera en su comienzo, fijaos un poco cómo empieza, ¿no? Aquí vamos a tener total libertad creativa a la hora de enseñar violencia, sexo. De hecho, creo que es uno de los mangas más violentos y con más sexo explícito que he leído jamás. Y bueno, como veis, empieza con este personaje de aquí, manteniendo relaciones sexuales con, al parecer, algún engendro del infierno. Y luego, pues nos los van a presentar, vamos a tener pues a una suerte de llanero solitario, cazademonios, que va a ir pues enfrentándose a todo tipo de peligros. Veremos que tiene una marca en el hombro o en el cuello, si no mal no recuerdo, el cuello creo que la tenía, en la parte de detrás del cuello, el cual ni por las noches nunca va a poder dormir, siempre van a ir acechándole esos demonios por ahí, y no vamos a tener mucho más contexto. De hecho, os voy a reconocer que a mí, en esa primera lectura de este primer tomo, a mí la historia no me acabó de enganchar. De hecho, yo decía, ¿cómo puede ser que la gente tenga tan idolatrado este manga si realmente no me ha parecido tampoco la gran cosa, más allá del típico shonen de peleas, pero con esta ambientación oscura, que sí que es cierto que está bastante chula. Además, también acompañado de este personaje, el alivio cómico, una suerte de duendecillo que va volando alrededor suya y va diciendo chorradas, que es bastante repelente, pero esto pega en un momento dado un giro. Aquí, si superáis un poco esa barrera de ese primer tomo, si vais un poquito, dejándoos llevar un poquito por la historia, veremos que todas esas pequeñas cosas que no entendemos, que nos han ido planteando, todos esos misterios que nos han ido presentando, luego se van a desarrollar de manera excepcional en los siguientes tomos que tenemos aquí, ¿vale? Dentro de los del 2 al 7 tendríamos este primer gran arco de Berserk, que incluso si no os queréis liar a pillarla entera, podéis leeros estos 7 primeros tomos y luego valorar. Aquí en este segundo tomo, aún la primera mitad, vamos a tener un poco, como os digo, esas peleas, esas situaciones un poquito fuera de contexto que no vais a entender, pero va a haber un punto de inflexión dentro de la mitad de este tomo donde nos van a contar el origen de Guts, ¿vale? Guts es este personaje que vemos aquí. Vamos a ver su infancia, la crueldad, o sea, fijaos, su madre fue ahorcada, él nació de esa manera, ¿no? Con la madre ahorcada allí, y poco a poco vamos a ir viendo las penurias que va a pasar un poquito este personaje que no entendíamos por qué era tan frío, tan distante. Pues poco a poco vamos a entender, a raíz un poco de ver cómo ha sido su infancia, su adolescencia, cómo se ha convertido en ese personaje implacable, sanguinario que teníamos en esa primera historia, y poco a poco vamos a ir componiéndonos una historia repleta de situaciones muy molonas, donde se va a ir desarrollando poco a poco la columna vertebral de lo que va a ser la colección después, ya que el resto de arcos argumentales que vamos a ver van a girar todos en torno a todo lo que ocurra en esta edad de oro, que va a ser este primer gran arco, donde veremos también al personaje de Griffith, que será muy importante, ¿no? Tendremos un poco esa típica estructura también que tenemos en muchos shonen o seinen, de esos personajes que comienzan siendo amigos y luego pues poco a poco se van distanciando. También vamos a ver una evolución brutal en lo que es el dibujo de Kentaro Miura, que en tomos más avanzados, por ejemplo en los tomos 15, 16 o por ahí, ya tenemos algunas grandes batallas o enfrentamientos que son impresionantes a nivel visual, o sea, es una cosa loquísima. Aquí, como veis, está bastante chulo el dibujo, pero aún es que esto es una caricatura de lo que vais a ver luego más adelante, o sea, no tiene nada que ver lo muchísimo que evoluciona el señor Kentaro Miura. Como os digo, tendremos una historia en la que la banda del halcón, un grupo de renegados, pues poco a poco va a intentar hacerse un nombre dentro de una sociedad corrupta, además con ciertas criaturas extrañas, profecías raras, en las cuales se van a ver inmersos hasta concluir en lo que fue el eclipse, que eso, bueno, no quiero entrar en detalles, pero para mí ha sido uno de los momentos que más me han marcado en mi vida como lector de cómics y de mangas, desde luego que sí, lo que ocurre en ese eclipse, un poco esa conclusión de todo este gran arco, donde vemos un poco pues a esos pobres desgraciados a fin de cuentas que se unen para intentar formar una familia, para crear ese vínculo de amistad. También vemos como uno de ellos se deja llevar un poco por ese egoísmo o ese querer llegar a lo más alto, va a hacer que cometa un error crucial, y todo eso al final se va a volver en su contra. Quiero enseñaros un poquito lo que es los tomos finales para que veáis esa evolución que os comento del dibujo. Fijaos un poquito ya cómo está la cosa, una pasada, o sea, un imprescindible dentro de las lecturas manga o en general que podéis leer nunca,
que además ha inspirado a videojuegos conocidos hoy en día de la franquicia From Software, como pueden ser Dark Souls y todos estos videojuegos que hemos tenido recientemente, Elden Ring. Todos se han inspirado muchísimo en esta estética y en este dibujo de Kentaro Miura. Sí que deciros que el mangaka, por desgracia, murió recientemente y durante un tiempo hubo dudas de si esta colección se iba a continuar, pero que sepáis que el estudio Gaga, que son todos sus ayudantes y toda la gente que estaba un poquito en torno a él y sabían un poco cómo quería finalizar la historia o cómo quería darle carpetazo, ¿no?, a esta gran epopeya del soldado del espadón Guts y su brazo cañón, veremos esa conclusión gracias a sus ayudantes, que de momento solo han sacado un tomito pequeñito con los últimos episodios que pudo hacer todavía Kentaro Miura. Próximamente supongo que Panini lo recopilará también en este mismo formato y podremos ver cómo termina. Deciros brevemente que a nivel visual sus ayudantes lo están haciendo bastante bien, a nivel guión aún no sé decir, ¿vale? Es muy difícil estar a la altura del gran Kentaro Miura y desde luego, aunque solo podáis leer este arco de la Edad de Oro, como veáis lo que es realmente crear una grandiosa historia, muy confusa y muy genérica al principio, y cómo al final todo cobra sentido, todo alcanza unas cotas de calidad impresionantes, tanto a nivel dibujo como de dramatismo, como de evolución de personajes. Es un imprescindible, nunca mejor dicho, tanto de Metropolitan Comics como de los cómics en general. Así que nada, chicos, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos próximamente aquí con más recomendaciones. Un saludico.